Cuidar a mi suegro por el resto de mis días se convirtió en una certeza inesperada. La bomba estalló cuando mi suegra anunció su decisión de vivir conmigo, la nueva nuera. Su revelación surgió de la nada, insinuando que mi esposo estaba involucrado en una aventura, una acusación que estaba decidida a mantener. Sorprendentemente, planeaban mudarse con la amante, abandonando a mi suegro en silla de ruedas, quien dependía de cuidados constantes. Frente a esta traición, abandonar a mi suegro no era una opción. A pesar de las circunstancias cambiantes, no podía abandonarlo. Entonces, inesperadamente, mi suegro se levantó de su silla. Mi nombre es Linda, me presenté, tengo 30 años. Estoy casada con Bob, y estamos por cumplir 3 años juntos. Al principio, nuestra relación floreció, pero últimamente la comunicación se ha reducido. ¿Es esta la progresión natural? Cuanto más profundizas, más estabilidad buscas. Nuestra vida matrimonial carecía de emoción, especialmente desde que la carga de trabajo de Bob aumentó hace aproximadamente un año. Su ausencia se volvió rutina, reemplazada por viajes de negocios que se hicieron más frecuentes. A pesar de la tensión, siempre nos proporcionaba lo necesario, y yo tenía mi propio trabajo en el que concentrarme. Nuestro matrimonio podría parecer monótono desde afuera, pero no carecía de amor. Nuestra rutina se convirtió en la norma. Entonces, una noche, Bob llegó a casa inusualmente temprano. Supuestamente, su padre había sufrido un accidente, y la revelación me sacudió hasta la médula, cuestionando la veracidad de las afirmaciones de mi esposo. Cuando un coche ignoró descaradamente el semáforo en rojo, se estrelló contra él. Afortunadamente, escapó con heridas no mortales, pero las secuelas lo dejaron paralizado en ambas piernas y un brazo, confinándolo a una vida en silla de ruedas. ¿Mi suegro tuvo un accidente?, exclamé, con incredulidad en mis palabras. La imagen de él, que alguna vez fue amante del senderismo y la pesca, ahora atado a una silla de ruedas, me tocó profundamente. Siempre me había tratado como a una hija, ofreciéndome apoyo y orientación inquebrantables. Un ávido amante de la naturaleza, mi suegro dirigía su propia empresa, separada del lugar de trabajo de mi esposo. La noticia de su accidente nos llegó a través de mi suegra, ya que las limitaciones de la vida moderna restringían nuestra capacidad de visitarlo con la frecuencia que deseábamos. En medio de la confusión, mi esposo abordó el tema con una expresión grave. Linda, mamá me habló sobre papá, comenzó, con un tono sombrío. Está teniendo dificultades para cuidarlo sola y nos pidió si podríamos ayudar. Hice una pausa, luchando con el peso de la solicitud. Aunque sentía un profundo cariño por mi suegro, aceptar asumir un rol que nunca antes había desempeñado no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. No es que no me importe, expliqué, pero tengo mi propio trabajo que considerar. Es una responsabilidad repentina y significativa. Estaba perdida. A pesar de esforzarme por encontrar la mejor solución, no surgieron ideas viables. Sintiéndome angustiada, Bob tomó mi mano suavemente y me miró a los ojos. Linda, te necesito, declaró con sinceridad. Sé que va a ser un desafío, especialmente porque es la primera vez para ti, pero si dependemos solo de mamá, temo que pueda llegar a su límite. Aunque dudosa, ponderé sus palabras con cuidado. Entiendo que será difícil, respondí, pero tengo mi propio trabajo, Bob. Linda, puedes renunciar a tu trabajo, propuso, sorprendiéndome. Yo cubriré nuestros gastos. ¿Puedes dedicarte a cuidar de mamá y papá? La idea de renunciar a mi trabajo me tomó por sorpresa, pero la convicción de Bob me convenció. Sí, finalmente accedí, te apoyaré a ti y a nuestra familia. La gratitud de Bob era palpable mientras me suplicaba, arrodillándose ante mí, enfatizando la importancia de mi compromiso. Finalmente, cedí, renunciando a mi trabajo para concentrarme en cuidar a mi suegro, tal como Bob había pedido. Unos días después, Bob soltó otra bomba. Tenía la intención de hacerse cargo de la empresa de su padre y convertirse en su presidente. El anuncio sorprendió incluso a su padre, aunque un destello de orgullo brilló entre sus lágrimas. «Pa, no puedo creer lo que estás diciendo», exclamó emocionado. «Después de todo este tiempo en que te negaste a unirte a la empresa, siento como si fuera un juego de corazones otra vez. Papá, no puedo simplemente abandonar la empresa», explicó Bob con sinceridad, «especialmente ahora, dado tu estado. Gracias por tu comprensión. No estaba seguro de qué hacer con la empresa.
Ahora el peso de la responsabilidad descansaba completamente sobre nuestros hombros, pero con determinación y unidad, enfrentamos los desafíos que se avecinaban. Inicialmente había planeado confiarla a alguien en quien pudiera confiar, pero si estás dispuesto a asumir el desafío, estaré más que feliz de pasar la antorcha, declaró mi suegro. Sabía que aceptarías, dijo mi suegro, con la voz llena de alivio. Sí, daré todo de mí como tu hijo, respondió Bob con sinceridad. Confío en ti, replicó su padre, por el bien de los empleados que me han seguido, por favor, asegura un ambiente de trabajo positivo. Con eso, Bob asumió el control de la empresa de su padre, mientras mi suegro pasó de presidente a presidente del consejo. Tradicionalmente, el presidente del consejo tiene numerosas responsabilidades, pero mi suegro optó por confiarle todos los aspectos operativos a Bob, conservando solo su título. Transcurrieron 2 meses desde que Bob asumió el control, y cada noche regresaba a casa bien pasada la medianoche. Al principio, atribuí esto a las demandas de adaptarse a su nuevo rol, pero las persistentes horas tardías comenzaron a despertar sospechas. Además, una noche, mientras luchaba por dormir, detecté un aroma peculiar que emanaba de mi esposo. Al ir a la cocina por un vaso de agua, escuché la puerta principal crujir al abrirse. Corriendo a saludarlo, detecté el inconfundible aroma a jabón. Bienvenido a casa, lo saludé, sorprendida de verlo regresar tan tarde. Pillado desprevenido, Bob balbuceó. ¿Por qué estás despierta a esta hora? No podía dormir, confesé. Has estado llegando tarde todas las noches. El cansancio de Bob era palpable mientras explicaba. He asumido el negocio de papá, y hay tanto que aún necesito aprender. Compadeciéndome de sus luchas, le deseé buenas noches, pero cuando se dio la vuelta para irse, el aroma a jabón permaneció, lo que despertó un momento de duda. Tomé su brazo. Mi tono se volvió serio mientras lo interrogaba. Pa, ¿con quién sueles trabajar horas extras? Su respuesta fue a la defensiva. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso de repente? Insistí. Noté un olor distinto en ti. ¿Por qué no debería saber? Bob replicó bruscamente. Estoy trabajando sin descanso. No me molestes con trivialidades. Su irritación solo alimentó mis sospechas, dejándome sin saber cómo proceder. Bob suspiró, exasperado. ¿Puedes por favor parar? Llego a casa exhausto, y lo último que necesito es un interrogatorio. No era mi intención, protesté, sintiendo el peso de su acusación. Solo tenía curiosidad. Pero la frustración de Bob aumentó. ¿Entonces estás dudando de mí? Vivimos cómodamente porque trabajo así todos los días. ¿Lo entiendes? Asentí, avergonzada. Lo entiendo, lo siento, pero antes de que pudiera decir más, me despidió, subiendo las escaleras con furia. Sola en la sala, traté de reconciliar nuestro intercambio, pero la indiferencia de Bob me dolió. Al día siguiente, mi suegra me confrontó. Su expresión era ominosa. Linda, escuché que ayer sospechaste que Bob te estaba engañando. No sospeché de nada, aclaré. Simplemente le pregunté con quién trabajaba horas extras. Pero mi suegra lo vio de otra manera, acusándome de causar problemas. Solo puedes vivir cómodamente porque Bob trabaja tan duro, espetó. Sus palabras eran un reproche hiriente. Solo expresé una preocupación. Me defendí, pero ella lo desestimó como grosería, etiquetándome como el peor tipo de esposa. Su arrebato me dejó atónita, y antes de que pudiera responder, me dejó toda la tarea del hogar y salió furiosa. No era un secreto que mi suegra nunca me había tenido en alta estima, a pesar de aparentar compartir las responsabilidades del hogar frente a mi esposo y mi suegro. Yo era quien cargaba con el peso de las tareas del hogar y el cuidado. Mi suegra a menudo encontraba razones para estar fuera durante el día, regresando solo por la tarde. Mi suegro, confinado en su habitación, permanecía ajeno a sus frecuentes ausencias. Incluso me advirtió que no divulgara información innecesaria a mi suegro ni a Bob. Sin otra opción, atendía en silencio las tareas del hogar y el cuidado. La única consuelo era la compañía de mi suegro, cuya presencia me brindaba algo de confort en medio del caos. Un día, mientras me miraba con una expresión de tristeza, mi suegro pronunció palabras que nunca anticipé. Linda, lo siento, debes odiar cuidar de un viejo como yo, ¿verdad? Con sinceridad, respondí, eso no es verdad en absoluto. Pienso en usted, mi suegro, como mi propio padre. Es un honor asistirlo,
Y escucharle decir esas cosas me hace sentir afortunada. Su gratitud me llenó el corazón. Me alegra mucho que alguien como tú se haya casado con Bob, confesó. Y lo mismo, respondí, genuinamente conmovida. Estoy agradecida de tener a una persona tan amable como usted como suegro. A pesar de las palabras y acciones hirientes de mi esposo y mi suegra, la presencia de mi suegro, quien dependía de mí, me mantenía en pie. Se convirtió en mi deber atender sus necesidades, como ayudarlo a prepararse para dormir y apagar las luces. Un día, mi esposo y mi suegra llegaron inesperadamente juntos. Mi esposo tenía una expresión sombría, insinuando que algo andaba mal. Mi suegra no perdió tiempo en lanzar una bomba, tenían la intención de vivir con una nueva nuera, dejándome a mí para cuidar de mi suegro. Aturdida, luché por comprender mientras mi esposo me entregaba los papeles de divorcio, admitiendo que tenía una novia y exigiendo que me quedara para cuidar de su padre. Abrumada, me dejé caer de rodillas, sintiéndome completamente desesperada mientras empacaban sus pertenencias, dejándome en lágrimas. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, mi suegro entró en la habitación en su silla de ruedas, preocupado por el alboroto. A través de las lágrimas, lo miré, sintiendo el peso de la situación. Le conté la desgarradora conversación a mi suegro, reuniendo el coraje para confiar en él. Su expresión se volvió cada vez más rígida mientras relataba los eventos, y cuando terminé, un destello de determinación había reemplazado la rigidez en sus ojos. Levantándose abruptamente, declaró con nueva fuerza, Linda, es hora de un contraataque. Perpleja, lo observé mientras luchaba por ponerse de pie. Sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa. Tus piernas. Siento no haber hablado antes. La verdad es que he podido caminar desde hace un tiempo. Su revelación me dejó sin palabras, pero él me tranquilizó. Está bien, déjalo todo en mis manos. Ya he sentado las bases. De un cajón, mi suegro sacó un gran sobre marrón, revelando su contenido. Dentro había varias pruebas que documentaban la infidelidad de mi esposo, junto con pruebas impactantes de la participación de mi suegra en asuntos extramatrimoniales. Resultó que desde que Bob asumió la presidencia, mi suegro había confiado en empleados de confianza para vigilar sus acciones en la empresa. A pesar de las afirmaciones de mi esposo de trabajar hasta tarde, la vigilancia reveló sus habituales salidas tempranas. Sospechando de algo turbio, mi suegro contrató a un investigador privado, lo que llevó al descubrimiento de las infidelidades tanto de mi esposo como de mi suegra. La mujer con la que mi esposo estaba involucrado era alguien conocida por su madre, y sus reuniones clandestinas fueron expuestas. Estas revelaciones habían salido a la luz recientemente, y mi suegro confesó su lucha para decidir cuándo revelar la verdad. Es fuerte, pero me alegra haber logrado articularlo, dijo, abrumado por el peso de su revelación y el coraje que le tomó enfrentar la verdad. No puedo creerlo, susurré. Linda, ¿qué quieres hacer?, preguntó mi suegro, con la voz teñida de ira. Quiero vengarme de esos dos, respondí firmemente. Déjalo en mis manos, me aseguró antes de marcar un número en su teléfono. Parecía que estaba contactando a alguien de su empresa, y poco después, mi esposo fue degradado de su puesto de CEO. Siguiendo el consejo de mi suegro, presenté los papeles de divorcio, armada con las pruebas de la infidelidad de mi esposo. A través de los canales legales, busqué una compensación tanto de Bob como de su amante. Una semana después, Bob visitó la casa de sus padres, probablemente en respuesta a los procedimientos legales. Al vernos, adoptó de inmediato una postura defensiva. ¿Qué está pasando, papá? Solo porque engañé, ¿me estás quitando mi puesto de CEO? La respuesta de mi suegro fue rápida e implacable. Cállate, negligiste mi cuidado y lastimaste a Linda. Es demasiado pronto para que un desgraciado como tú ocupe una posición de liderazgo. Las súplicas de Bob cayeron en oídos sordos mientras mi suegro lo desheredaba. Desesperado, Bob cayó de rodillas, rogándome que reconsiderara. Linda, por favor, terminaré la aventura y retiraré la demanda de compensación. Solo convéncelo de que me deje quedarme. Sus palabras solo alimentaron mi desilusión. A pesar de sus lágrimas y súplicas, estaba claro que Bob solo estaba preocupado por salvarse a sí mismo. Con el corazón pesado, liberé la frustración acumulada que había estado guardando dentro de mí. Hablé con convicción, cortando las súplicas de Bob. ¿De qué estás hablando? ¿Retirar el divorcio? Nunca pedí eso. Francamente,
Me siento liberada al saber que me estoy divorciando de un desgraciado como tú. Nunca volveré a ser tu esposa. Bob parecía aturdido. ¿Quieres decir que ya has presentado los papeles de divorcio? Por supuesto, afirmé, mi resolución inquebrantable. ¿Por qué iba a querer seguir casada con alguien tan terrible como tú? Tu despido como CEO es solo culpa tuya, el resultado de las semillas que sembraste. Mientras Bob suplicaba y pedía perdón, permanecí firme, despidiéndolo con un gesto. Lo eché de la casa, sus gritos resonando en la noche, suplicando ayuda y perdón. Ni mi suegro ni yo respondimos a sus súplicas. Más tarde, Bob y mi suegra enfrentaron demandas por pensión alimenticia y finalmente fueron desalojados de la casa de la amante. Quedaron sin hogar y en la indigencia, obligados a tomar trabajos humildes para sobrevivir. Mientras tanto, continué cuidando de mi suegro en su hogar. A pesar del divorcio, mi suegro me dio la bienvenida para quedarme todo el tiempo que quisiera, agradecida por su amabilidad. Tomé la decisión de residir en la casa de mis suegros. Con mi suegro ahora asistiendo a un servicio de guardería durante el día, he comenzado a trabajar para apoyarnos a ambos. El camino por delante puede ser desafiante, pero estoy decidida a hacer lo que sea necesario para cuidar de mi suegro y asegurar su bienestar.